Entonces, nos podemos imaginar la condición de impunidad que hay detrás de un mal ejercicio de la Procuración de Justicia para poder investigar adecuadamente a los responsables. Y aquí hay un círculo vicioso que en la medida en la que no se ha atendido, este tipo de abusos van a continuar replicándose. Y el círculo es muy elemental. La impunidad no solamente tiene que ver con una negación del derecho del migrante a acceder a la justicia, que ya de por sí sería razón suficiente para trabajar en el tema. La impunidad tiene que ver con un mensaje institucional que están haciendo llegar las autoridades a la sociedad, en el sentido de que estos crímenes se pueden cometer en México, porque hay una posibilidad muy baja de que los responsables lleguen a comparecer ante la justicia. En ese sentido, ha resultado increíble para Amnistía que a estas alturas del partido y con la gravedad del fenómeno migratorio en nuestro país, no exista a nivel nacional un solo registro que permita conglomerar la información sobre el tipo de abusos que son cometidos contra migrantes. Estas tres conclusiones, violencia generalizada contra migrantes, impunidad e invisibilidad, generan un caldo de cultivo de proporciones enormes para que este fenómeno continúe. La única posibilidad de revertirlo tiene que ver con esto mismo que estamos viendo en los documentales, que nos hablan de historias de drama, pero nos hablan de historias de esperanza al mismo tiempo. Es únicamente esa mezcla, la mezcla del reconocimiento de una realidad escandalosa en materia de derechos humanos y la muestra o la identificación de historias de esperanza y de posibilidades de acción para revertir esta realidad, de donde pueden surgir los cambios. A eso es a lo que se dedica Amnistía Internacional, a movilizar a individuos para exigir a las autoridades condiciones dignas de vidas de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Como representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues nos sentimos muy distinguidos y distinguidas por invitarnos a la presentación de Amnistía Internacional de su informe Víctimas Invisibles, Migrantes en Movimiento. Amnistía Internacional, al ser un movimiento mundial, sus acciones han permitido incidir en muchas ocasiones para mantener la esperanza de hombres, mujeres, niños, niñas en México y de migrantes irregulares que han sido víctimas de abusos graves contra los derechos humanos. Una de las violaciones más graves a los derechos humanos de las personas es dejar de reconocer que quien ha sido víctima de un delito o de una violación a derechos humanos es una víctima, a la cual es necesario asistir y proteger, sobre todo en aquellos casos en donde exista delincuencia organizada, llámese tráfico de personas, trata, entre otros delitos. La práctica muestra que muchas de estas víctimas sobrevivientes de estos ilícitos son considerados como personas que han infringido disposiciones legales. Los consideran cómplices y personas que no tienen credibilidad. El reconocimiento de víctimas abriría una serie de disposiciones legales adicionales, como que la posibilidad de que la víctima declare en contra de su victimario o en una acción penal, de que se le otorgue residencia temporal o permanente si es extranjera, de que pueda ser parte demandante en un juicio de reparación de daño o que se organice un programa de protección a testigos. Lamentablemente esto es letra muerta cuando no existe una protección de un defensor o de una defensora de derechos humanos de las personas migrantes en situación irregular. En el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual y trata de personas, de los casos que nosotros conocemos, podemos señalar que los derechos humanos que se vulneran son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psicológica y el derecho a una vida libre de violencia. Ahora bien, cuando a consecuencia de la violencia dirigida a una mujer, ella intenta acceder a los órganos de procuración, de administración e impartición de justicia, y estos no responden a los estándares mínimos de protección de la mujer víctima de violencia, se actualizan nuevas violaciones a los derechos humanos como las siguientes: seguridad personal, dignidad personal, igual protección ante la ley y de la ley, derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes. Es importante comentar que es necesario proteger las víctimas de violencia sexual. En las mujeres víctimas de violencia sexual, el principio de no revictimización a través de su reconocimiento como una garantía judicial. En el tema de acceso de la justicia, los hechos que viven y narran las víctimas o víctimas potenciales de trata, hay ausencia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Requisitos necesarios para iniciar
o integrar alguna investigación por parte de la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia y Trata de Personas. Es un elemento importante también los testigos de los hechos, quienes en muchas de las ocasiones no quieren declarar o no existen. La ausencia de estos elementos de prueba en muchas de las ocasiones dejan en total impunidad a las víctimas y víctimas potenciales de trata. Por lo mismo, la reparación del daño en el Código Penal es insuficiente para resarcir los daños materiales, morales y de recuperación de las víctimas